Ok, ahora sí. Mm, bueno, yo creo que esta es, digamos, una de las sesiones que más, digamos, información tiene, por decirlo de alguna manera. Mm, Aquí digamos que principalmente pues nos encontramos en este punto, digamos, del camino como del aprendizaje. Digamos que estamos aquí. Y pues acompañando un poco la pregunta que hacías el día de ayer, digamos que hoy vamos a mirarlo como mucho más al detalle. Entonces, pues la invitación es un poco también a que pues los que tengan alguna inquietud en cualquier momento pues puedan hacer su interrumpirme tranquilamente, abrir su micrófono y participar, porque normalmente yo lo que voy a hacer es minimizar mi cámara y termino casi que perdiéndome un poco de la interacción con ustedes. Entonces, pues aquí estoy para cualquier inquietud que tengan. Entonces vamos a mirar específicamente, ok, vamos a permitir la grabación. Entonces vamos a detenernos, digamos, un momento en términos de lo que sería estructurar un artículo correctamente. Digamos que en este proceso muchos de nosotros tenemos algunas nociones sobre lo que es escribir, ¿cierto? Lo que implica, digamos, la escritura. Y a veces a mí me gusta pensar la escritura, digamos, como si un escritor se hace o un escritor nace, porque a veces, digamos que pensamos que debemos de nacer con cierto talento, por decirlo así. Cuando en realidad, digamos que lo que la evidencia nos indica es de que es una habilidad y como habilidad se puede entrenar y se puede mejorar con el tiempo. Digamos que es un ejercicio continuo de refinamiento y de mejoramiento para buscar cada vez más la perfección. Sin embargo, eso no quiere decir que entonces nunca publiquemos nada, porque en esa búsqueda de la perfección siempre vamos a estar diciendo, este párrafo puede mejorar, este párrafo puede mejorar. Y realmente, pues si vamos con esa lógica, pues vamos a tener un volumen de producción bastante bajo, porque siempre vamos a estar buscando mm, la calidad de cada uno de los textos. Y aquí viene un poco como el cuestionamiento que hay respecto a slow science, que es como esta vertiginosidad y este hambre por publicar, ¿no? Que básicamente en todas las convocatorias de MinCiencias para el financiamiento de doctorados y apoyo, digamos, a la formación de talento humano, digamos que la puntuación más alta se le da a aquel participante que tiene un volumen de producción más alto que otro participante. En ese orden de ideas, digamos que se está incitando a esta velocidad de publicación. Lo que estamos diciendo es que podemos tener un equilibrio entre calidad y cantidad. Digamos que no necesariamente tiene que ser eh, publicar por publicar. Digamos que lo que vamos a mirar en este momento es que pueden existir algunas formas que nos ayudan a aumentar la probabilidad de ser publicado para que podamos entonces dedicarnos a lo importante, ocuparnos de lo importante. Dado que el tiempo es acotado, pues nosotros tenemos que empezar a administrarlo. Por eso, por ejemplo, en la clase número 15 vamos a hablar de cómo podemos publicar en 12 semanas y media aproximadamente. Entonces vamos de una vez a entrar como en materia. Entonces, digamos que para estructurar nuestro artículo, digamos que nuestro artículo va en esta línea. Va primero, nuevamente siempre vamos a pensar en un acrónimo. Es un acrónimo que, digamos, veíamos el día de ayer, pues así someramente, de la introducción, los métodos, los resultados y la discusión. Digamos que es IMRD, básicamente. Pero también digamos que el artículo está compuesto por cada uno de estos apartados. El título, que básicamente lo que busca el título es captar la atención de el lector. Le voy a mirar el chat un momento, como no les puedo ver. Ah, ok, ok, buenas tardes. Listo, buenas tardes. Sí. Entonces el título, digamos que vamos a mirar que el título lo que pretende es llamar la atención del lector, que pueda entrar a leerlo o no.
Entonces, como su propósito principal, vamos a mirar qué elementos debe tener el título para poder cumplir con su propósito. El resumen, nuevamente, en artículos pagos, digamos, para poder acceder y leerlo a texto completo, muchas veces las personas están decidiendo si buscan el artículo a texto completo o no. Si lo descargan, si hacen el ejercicio, pues, de escribirle al autor de correspondencia para buscar el artículo, y eso depende en gran medida del resumen, de la calidad del resumen. Entonces, el propósito del resumen, en últimas, es brindar un complemento al título para facilitar que la persona tome la decisión de leer el artículo en extenso. Por lo tanto, ahorita también vamos a mirar algunas de las características que tiene el resumen. Las palabras clave principalmente sirven para la indexación, para los sistemas de indexación, y eso nos debe facilitar a nosotros hacernos una idea rápida de qué trata el artículo. Las palabras clave entonces no deben ser seleccionadas casualmente. Es una selección bastante cuidadosa que debemos hacer. La introducción tiene como finalidad entender el problema, entender por qué estamos haciendo la investigación, y que el otro se vuelva contextualmente un sujeto que puede entender por qué estamos haciendo el estudio en últimas. Los métodos, su propósito es entender cómo es que hemos alcanzado cómo es que hemos estudiado y abordado ese problema que hemos mencionado en la introducción. Los resultados, principalmente, su finalidad es responder a eso que nos hemos propuesto. Entonces hablaríamos aquí de datos prioritarios o datos principales y datos secundarios, datos que estarían en los suplementos del artículo. Porque muchas veces pensamos en poner en los resultados todo lo que encontramos, y no necesariamente. Entonces ahorita vamos a mirar unas ideas al respecto. La discusión, en últimas, su finalidad es donde nosotros vendemos nuestros resultados. Digamos que es la parte más importante del artículo. Y vamos a ver entonces que su finalidad tiene que ver con vender el artículo. Y por lo tanto, si yo como investigador sé la relevancia que tiene lo que yo encontré, entonces mi discusión debe dar cuenta de ello. Las conclusiones, su finalidad no es un resumen extendido. Las conclusiones son para que nosotros demos básicamente una priorización del mensaje. Digamos que qué es lo que encontramos y qué es lo que lo hace importante, y cómo lo que encontramos puede derivar en futuras investigaciones. Las referencias, también vamos a ver que no son, bueno, los agradecimientos, algunas revistas lo solicitan, algunas revistas no, pero es importante que lo consideremos, porque aquí es donde entran las fuentes de financiamiento, aquellas personas que nos han leído, aquí es donde están todos los que participaron indirectamente en el estudio, que su colaboración no es lo suficientemente relevante como para aparecer como autores. Bueno, las referencias debemos ahorita vamos a ver también unas recomendaciones al respecto, priorizando principalmente que entendamos aquello que estamos referenciando. Y dar cuenta entonces de la calidad también de nuestra referenciación. Digamos que nos permite ver qué tan sesgados estamos al momento de discutir nuestro estudio y plantearlo. Y el material suplementario, que como mencionábamos, sería todos los datos complementarios, secundarios, que podrían distraer la atención del lector, y que consideramos son necesarios como para, si uno quiere una mayor detalle, mayor complemento, puede referenciar ese material suplementario. Aquí digamos que podemos utilizar herramientas como Mendeley Data, que nos permiten colocar todo el material suplementario en un archivo en la nube que puede ser citado y referenciado. Em, Ahorita que estamos hablando de ciencia abierta, pues es importante, digamos, que tener acceso a los datos, acceso a todos los recursos que se han utilizado en la investigación. Entre más transparente y accesible, mejor visto por las revistas. Mm, Títulos efectivos en los manuscritos. Entonces, respecto a los títulos, la finalidad principal es atraer la atención de los lectores. Debe buscar contener la menor cantidad de palabras posible. Aquí, por ejemplo,
Si quieren, ustedes pueden empezar a referenciar revistas que son relevantes en sus áreas de trabajo, eh, y empezar a notar que esto que estamos viendo son las características de los artículos, digamos, más citados, que más, digamos, prensa se le ha dado, un poco más comentados, digamos, en redes sociales, eh, como los más populares, ¿no? Vamos a ver entonces que esos artículos normalmente contienen estas características. Entonces, tienen esta condición: pocas palabras, lo más breve posible. Debe dar cuenta entonces del contenido, de lo que habla el manuscrito. Eh, Prácticamente como es el título es lo primero que nosotros revisamos, muchas veces debe de prometer, ¿cierto? Debe de indicarnos el contenido, es como la tapa del libro, ¿cierto? Que uno diría, listo, ¿de qué trata? ¿Qué contiene este libro? ¿Qué contiene este artículo? Debe ser entonces, por tanto, informativo, debe permitirme darme cuenta de ese contenido, pero en menos palabras. Estaríamos hablando entonces entre 15, máximo 25 palabras. Algunas revistas te van a decir cuántas palabras son toleradas en la revista. Por eso la guía de autor es muy importante, pero entre más corto lo podamos decir, mejor. Digamos, aquí rompemos un poco con la diferencia de el proyecto de investigación a la comunicación científica, porque en el proyecto de investigación, normalmente los comités de investigación, comités de ética, nuestros compañeros, cuando nos retroalimentan los proyectos, estamos habituados a que en el mismo título debe decir tiempo, persona, lugar, ¿no? Digamos que es en Cali o en Pasto, con jóvenes, entre tantos años, ¿cierto? Es muy, muy específico. Aquí, digamos, en el artículo científico, digamos, eso desaparece. Lo que buscamos es lo más conciso que podamos y poder identificar, no distraer, digamos, al lector del tema principal. Evitamos también cualquier jerga técnica, cualquier abreviación que quizá no sea tan frecuente dentro del área temática. Por poner un ejemplo, el DNA, digamos, es una abreviatura muy utilizada, muy conocida, mientras que yo puedo inventarme un acrónimo por economizar, digamos, texto, pero que realmente es poco utilizado, ¿no? Entonces, digamos que el ACB, por ejemplo, como acrónimo, eh, digamos que no sería una recomendación de utilización dentro de un título. Dentro de la autoría, es importante que siempre cuidemos digamos que nosotros estamos un poco con el modelo de como que el lugar que ocupamos es representativo a la responsabilidad que tuvimos dentro del artículo. Normalmente se acostumbra a pensar que el primer autor es quien ha realizado el trabajo, es decir, ha dirigido el trabajo, ha recolectado los datos, ha supervisado el proyecto y también el artículo, ¿vale? Y el autor de correspondencia normalmente es el autor, digamos, con más experiencia, que es quien ha estado como tras bambalinas un poco supervisando al primer autor. Em, Nosotros podemos declarar que los autores tienen igual participación. Digamos, cuando nos preguntan a todos la coautoría, es muy habitual que digamos específicamente quién y qué fue lo que hizo dentro del manuscrito o dentro de la investigación también. Entonces, aquí es importante simplemente declarar que toda aquella persona que haya contribuido intelectualmente al manuscrito, a la investigación, participado activamente, pues debemos de considerar si es para agradecimientos o es para la autoría. Entonces, por poner un ejemplo, tenemos asistentes de investigación, jóvenes investigadores, esos estudiantes que dicen, profe, yo le ayudo. Entonces, nosotros tenemos que mirar hasta qué punto esa colaboración del estudiante es lo suficientemente representativa como para ir en una autoría. A no ser que nosotros digamos, mira, vamos a hacer esto y contraprestación, o sea, la forma en la que vamos a pagarte es con la autoría en el manuscrito. Esa digamos que es algo que
nosotros como investigadores debemos de tener como muy claro, no regalando pues como la autoría y intentando entonces que podamos mantener esa, esa responsabilidad sobre el manuscrito. Cuando entramos en las palabras clave, nosotros vamos a ver que tenemos que pensarlas como los hashtags con las etiquetas que utilizamos en las redes sociales. Eso significa que muchas veces, sí, muchas veces, yo aquí, por ejemplo, les traigo pues algunos ejemplos, digamos, de artículos que en este momento están publicados en una revista Q1. Y algo que noté, por ejemplo, que quiero compartir con ustedes es que yo recientemente publiqué uno en The Lancet y en The Lancet no nos preguntan palabras clave. Y tampoco en Nature, tampoco nos preguntan palabras clave. Entonces, digamos que no sé si es algo de la dinámica de estas revistas que automáticamente indexan los artículos dentro de las series temáticas que tienen. Pero digamos, en términos generales, cuando nos preguntan por palabras claves y la revista tenga en la guía de autor que introduzcamos palabras clave, pues es interesante que tengamos entendido que no necesariamente vamos a colocar las mismas palabras del título, que a veces pensamos, voy a colocarlo homogéneo, o sea, si coloqué depresión en el título, entonces voy a colocar como palabra clave depresión. Digamos que lo que estamos buscando un poco es mayor visibilidad y mayor presencia. Entonces, aquella persona que busca por depresión puede encontrarnos por el título y aquella persona que busca por características psicológicas puede encontrarnos por palabras clave, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer uso de los términos, por ejemplo, MESH o los descriptores en ciencias de la salud, que son, digamos, recursos o tesauros, el tesauro de la UNESCO, que nos permiten entonces como ve cómo se dice, o cómo se normaliza el término? Digamos que existen distintas maneras de nombrarlo, pero ¿cuál es el concepto clave por el cual toda la comunidad científica lo reconoce? Entonces, de esa manera, yo a veces puedo decir, muy bien, en el título puedo hacer uso de uno de los sinónimos que aparecen en los eh, descriptores en ciencias de la salud y en el título puedo hacer uso específicamente del descriptor. Esa puede ser una manera en la cual contemplo los sinónimos, algunos de los sinónimos, el más pertinente, y en el título tengo otra alternativa. Como les mencionaba, hay que seleccionarlas bien porque es como la etiqueta que nos va a poner inclusive la base de datos donde vamos a quedar indexados. Deben entonces ser muy específicas, casi que dan una idea rápida de qué trata el tema. Entre más específico, mejor, ¿vale? Mm, y pues si vamos a utilizar abreviaciones, estas deben ser supremamente reconocidas. Entonces, por ejemplo, este artículo, Salud mental de personas con percepción distorsionada del peso que usan remedios medicinales, un estudio representativo, este es su título, y las palabras claves son distorsión del peso corporal. Entonces, cuando decimos percepción distorsionada del peso, podemos en palabra clave, distorsión del peso corporal, condiciones psicológicas en vez de salud mental. Es básicamente un poco el asunto que empezamos a ver. Problemas de salud mental en adolescentes chinos durante el COVID-19. Entonces, ¿qué tienen en común, digamos, estos artículos? Que son artículos, este que está acá se le ha dado mucha atención en redes sociales. Este que está acá es uno de los más citados en la revista. Entonces, digamos que lo que vamos viendo son formas en las cuales nosotros también podemos incorporar y podemos aprender de los mejores. Siempre se trata de que cuando queremos algo, pues podamos ver, oye, yo quiero publicar en esta revista, ¿cuáles son los mejores artículos o más descargados en esta revista? ¿Cuáles son las características que tienen en el título, en el resumen? Como para hacerme una idea también de posibles ideas. El título y las palabras claves, ahorita vamos a ver, son de las últimas cosas que hacemos. Sí, ahorita vamos a ver como cuál es el orden lógico para construir, digamos, nuestro artículo. Entonces, si vamos entendiendo bien, ¿cierto? Usted va a escribir un artículo sobre la eficiencia de paneles solares para dar energía a vehículos de motor. Si usted tuviera que elegir, ¿cierto? Una palabra clave apropiada para el artículo, ¿cuál de estas, digamos, seleccionaría? ¿La A, la B, la C, la D o la E?
quieren pueden colocar en el chat o pueden abrir y pueden decir, bueno, eh, ¿cuál seleccionaríamos? Profe, la C, energía solar. Mm, exactamente, porque la idea, digamos, es precisamente que la utilidad que tiene la palabra clave es darle al lector una idea rápida de lo que contiene el artículo. Entonces, si yo uso cualquiera de las otras, puede, por ejemplo, fuentes de energía alternativa, digamos que podría ser una de las que uno pensaría, ¿cierto? Mm, no es lo suficientemente específica como para poder darme una idea de específicamente cuál es la fuente de energía que se está mencionando en el artículo. Pues muy bien, profe. Entonces aquí, pues, para recordar, la palabra clave debe de dar una idea al lector. Evitar palabras entonces con significados generales y evitar acrónimos poco frecuentes, que digamos es una de las razones por la cual, digamos, la E no lo utilizaríamos. Mm, respecto al resumen, básicamente lo que nosotros debemos de concretar en un solo párrafo, si bien hay revistas que nos dicen resúmenes estructurados, realmente lo que nosotros vamos a escribir es un párrafo, vamos a pensarlo como párrafo. Y ese párrafo entonces va a ser muy preciso sobre el problema, digamos que llamaríamos antecedentes a ese apartado o introducción a ese apartado, esas primeras líneas, digamos, del resumen. Luego vamos a encontrar los métodos, el cómo abordamos ese problema, y eso entonces supone que dentro del resumen vamos a terminar antes de llegar a los métodos diciendo, por lo tanto, el objetivo del estudio es, o por lo tanto, la pregunta que se responde es tal. Desde esa perspectiva, se entendería que existe un orden lógico en términos de presentar los estudios. Por ejemplo, ahorita pues, pensaba colocarles un ejemplo de uno de Nature que acaba de ser publicado el 3 de abril, donde la autora menciona que hay una dificultad para hacer el mapeo de los alelos, de unos alelos allí, y arranca con eso. Entonces uno pensaría que si hay una dificultad para mapear los alelos, deben de presentar cuál es el problema, o sea, por qué es difícil mapearlos. Y precisamente lo que sigue es eso. Y entonces cuando uno llega en ese orden lógico y dice, bueno, si hay un problema y este es, digamos, las razones por las cuales vamos a ver, el objetivo de este estudio seguramente es abordar ese problema y presentar los resultados de ese mapeo. Entonces, desde esa perspectiva, construiríamos este entorno, digamos, del problema, los métodos en consecuencia de cómo abordamos ese problema, los resultados que encontramos y las conclusiones. Aquí digamos que muchas veces no caer, digamos, o sea, cosas por las cuales nos pueden rechazar un artículo. Vamos a entrar de una en eso. Cuando yo, suponiendo que aquí digo que me propongo mapear pues los alelos, en las conclusiones digo que los alelos fueron mapeados y se discuten las repercusiones del estudio. Eso, en últimas, es como si yo como autor no supiera realmente qué fue lo que encontré. Por lo tanto, digamos que las conclusiones debemos de traducirlas a implicaciones concretas, puntuales. Eh, eso significa utilizar los resultados para llegar a esas conclusiones. Entonces, si yo me planteo un objetivo como identificar la depresión, en la conclusión yo no puedo decir que identifique la depresión. Básicamente, en la conclusión yo debería de dar cuenta de qué fue lo que encontré, aumentó, disminuyó, cuál es la situación, hay mayor, qué nivel existe, porque finalmente aquí se presentan los resultados, pero en las conclusiones serían los argumentos, qué es lo que quiero que usted se lleve como lector. Y si usted quiere más, entonces aquí en las conclusiones seleccionamos el mensaje más potente. ¿Qué es eso que hace que yo quiera publicarlo? ¿Qué hace que yo quiero que usted lo siga leyendo? Hagan de cuenta que tenemos solo 150 palabras y en 150 palabras vamos a tratar de ser concisos en términos de esa relevancia. Eso significa, por lo tanto, que nos ayuda también a identificar qué es para nosotros más importante. Algunos artículos tienen demasiado contexto y muy poco resultado, o demasiado contexto y muy poco de esto. Entonces, cuando uno ve eso como editor, uno dice, "Mm, o sea que los resultados no son importantes".
¿sí? Pero si, por ejemplo, nosotros le estamos dando una prioridad a cierto aspecto de nuestro artículo, si yo veo mayores resultados, significa que esto es lo más importante. Y entonces por eso a veces ustedes van a encontrar artículos con introducciones muy breves, con unos métodos muy detallados, porque es que el problema es complejo y hay que detallar cómo se aborda ese problema para que los resultados sean confiables. Y entonces vamos a tener un gran desarrollo de esto y unas conclusiones muy sucintas derivadas de esto. ¿Sí? Bueno, entonces eso, hacerlo interesante y comprensible es, digamos, lo más importante. Aquí es un poco retomar lo que hablábamos de voz activa, es decir, que yo como autor del artículo tengo que tener claro qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que quiero decir. Y eso entonces digo yo, oye, esto que quiero decir, ¿cómo lo hago interesante? ¿Cómo lo hago comprensible? Ejemplo, si yo tengo la estadística de muerte de cáncer en niños, ¿cierto? Y hablamos de un número grandísimo de muertes, yo puedo cambiar esa estadística para ponerla que uno, o digamos, un niño cada minuto muere por esta causa. Se hace más interesante que presentar, por ejemplo, 1 millón de niños mueren en el mundo, no sé, en el último año. Son formas, es el mismo mensaje, son formas de presentarlo, hacerlo interesante, hacerlo comprensible, ser precisos y concisos. Y aquí digamos que uno pensaría, ¿qué diferencia hay entre precisión y ser conciso? Cuando nosotros hablamos de ser precisos, ¿sí? Cuando estamos hablando de ser precisos, nosotros lo que estamos diciendo en últimas es eh, la claridad. En últimas, precisión es claridad. Y concisión es brevedad. Entonces, entre menos palabras y más claro sea mi resumen, mejor. Por ejemplo, yo en este momento, yo podría dar muchas vueltas para decir lo que quiero decir, pero en últimas tengo que ser conciso y preciso para que se me entienda. Entonces, un buen resumen va a definir si su trabajo es o no considerado. Muchas veces, por ejemplo, les pongo a mí como editor de Plus One, me llega y yo simplemente título, resumen, inmediatamente digo rechazado o asigno revisores o leo el manuscrito a texto completo. Y la razón principalmente es porque el resumen no me aclara preguntas a mí de, por ejemplo, cómo se obtuvieron los resultados. ¿Mm? Y así digamos que nos puede suceder. Por lo tanto, entre más breve lo mantengamos, pues mucho mejor. Y aquí, digamos, esto es un poco como la mecánica de la construcción del artículo. Digamos que por dónde arrancaría un artículo a ser construido. Empezaríamos por los datos, o sea, realmente, ¿qué encontramos? O sea, ¿qué datos tenemos? Y estos datos los vamos a, la mejor manera, digamos, de representar los datos es a través de imágenes, o sea, visualmente. Y la representación visual, pues normalmente es una tabla, una figura, una gráfica, que nos ayuda entonces a hacer una representación. Vamos a ver posteriormente, digamos, como características de tabla gráfica y demás, pero para que nos hagamos una idea desde ahora, cuando tenemos demasiados datos usamos tabla, ¿sí? Cuando tenemos muchos datos que queremos dar información específica respecto a esos datos usamos tabla. Cuando podemos agrupar los datos usamos gráfica, cuando no tenemos tantos. Entonces empezaríamos por ahí, datos, mis datos. ¿Y cómo los voy a representar? No es una decisión menor. ¿Qué voy a presentar? ¿Qué es lo que encontré? ¿Cómo mi tabla puede ser fácilmente leída por y comprendida? Entonces vamos a hacer tablas con unas características que nos ayudarían a que sin que yo escriba nada, la tabla por sí misma se entienda. Eh, Eso significa por lo pronto entonces, si hay asteriscos, ¿qué significa el asterisco? Si hay un valor, digamos, de P, entonces nosotros cómo contemplamos este valor o qué interpretación le estamos dando a este valor si estamos usando intervalos bueno, explicitar casi siempre en la tabla los valores para que el lector sin nosotros pueda interpretar los datos también. Después de que tenemos la tabla, entonces vamos a los métodos, porque digamos que lo tenemos fresquito. Acabamos de tener los resultados
Entonces vamos a escribir cómo obtuvimos los resultados. Y aquí, digamos que la recomendación un poco es seguir los protocolos. Esto, digamos, si es un estudio observacional, si es una revisión sistemática, vamos a utilizar Prisma. Si es un estudio cualitativo, vamos a utilizar el SRQR. ¿Dónde encontramos eso? En Equator Network. Digamos que yo al final de la presentación les dejo los links que estoy mencionando. Entonces, porque es importante que a veces nosotros, ¿qué debemos de reportar? O sea, la pregunta un poco en los métodos es, ¿qué debemos de decir? Ahorita vamos a mirar un poco al detalle, pero la recomendación es seguir los protocolos de reporte, porque los protocolos lo que hacen es hacer un consenso respecto a el diseño que yo seguí en mi estudio. Entonces, acorde con mi diseño, hay unos criterios que yo debo de seguir para poder garantizar transparencia y calidad. Que yo quiero poner más criterios, pero mínimamente estos criterios son los que debo de seguir. Entonces, digamos que la lógica es, tengo mis datos, ahora voy a escribir cómo obtuve los datos, ahora voy a escribir los resultados y una vez que tengo escritos los resultados, vamos a la discusión. Entonces, como para irnos haciendo la representación general, digamos que los resultados implicaría que yo subrayo aquello que yo encontré como significativo y también aquello que contradice, digamos, los hallazgos previos de la literatura. También lo hago allí y posteriormente escribiríamos la discusión. Pues cuando nosotros estamos en los resultados, hablando de lo que encontramos, subrayando el mensaje que encontramos, inevitablemente se nos va, digamos, a venir a la mente algunos artículos que hemos leído. Inevitablemente vamos a empezar a tratar de interpretar por qué encontramos lo que encontramos. Entonces ya de entrada empiezan a aparecer unos bosquejos de discusión. Por eso digamos que el orden es un poco en esta lógica. ¿Vale? Uno, dos, tres y cuatro. Una vez que ya hemos terminado de escribir la discusión, entonces ahora, ¿cuáles son las conclusiones de nuestro estudio? ¿Cuál es, digamos, el argumento, los argumentos clave que tenemos? Luego de que ya tenemos eso claro, escribimos la introducción, porque hemos reflexionado muchísimo sobre nuestro artículo y ya podemos entonces escribir el abrebocas de nuestro artículo. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué desconocemos? Y por lo tanto, ¿por qué es importante averiguarlo? Y llegar entonces a el objetivo o la pregunta que queremos hacer previo al método. Una vez que tenemos la introducción hecha, entonces nos vamos a pensar el título. El título, digamos que también es una conversación entre los autores, propuesta de títulos. Escribimos el resumen y escribimos las palabras clave. Eso digamos que es como la secuencia que deberíamos de seguir, de abajo hacia arriba. En la introducción, pues principalmente, como mencionábamos, digamos que lo que propone el propósito de una introducción es dar un contexto. O sea, si yo no puedo dar un contexto, digamos que no sería una introducción. Por lo tanto, ese contexto es un contexto de cómo ha sido investigado el fenómeno, qué es lo que sabemos sobre este fenómeno, cuáles son los problemas que tiene, digamos, este fenómeno, causas, efectos directos, indirectos, un poco dar una magnitud, ¿cierto? Una situación del problema, poder entonces identificar posibles alternativas y limitaciones que pueden acontecer de esas soluciones planteadas, esos vacíos que normalmente identificamos, esas faltas de consenso y la necesidad de un trabajo aplicado para responder a ese consenso. Y entonces ahí digamos que cuando ya tenemos eso claro, podemos identificar el nicho, el lugar donde mi artículo se inserta para dar cuenta de eso que claramente he presentado. Por lo tanto, va a tener una perspectiva muy consistente con la naturaleza de la revista. Eso significa si, por ejemplo, la revista que hemos tomado es una revista multidisciplinaria, nosotros deberíamos empezar a escribir nuestra introducción tratando de involucrar las implicaciones que nuestro artículo tiene para otras disciplinas, no necesariamente para la disciplina en la que está el artículo. Si la revista es de psicología o es de medicina, ¿cierto? Entonces, o de ciencia social, derecho, yo tengo entonces que adaptar mi introducción para aplicar lo que
responde mi artículo a la naturaleza de la revista? Porque finalmente quienes leen esta revista son de esta área, ¿no? Entonces, la relevancia que tiene allí plantearlo. Vamos a verificar entonces la comprensión. Digamos, usted va a publicar un artículo sobre la efectividad del ejercicio sobre la disminución de síntomas emocionales en mujeres entre los 20 y los 30 años. Usted ya publicó un artículo sobre esos mismos efectos del ejercicio, solamente que lo hizo en hombres, ¿sí? Usted reutiliza la introducción, o sea, usted cogió la introducción que hizo para hombres, la copió y la pegó en este nuevo artículo que usted está escribiendo. ¿A usted le parece eso una práctica aceptable, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, profe, yo pensaría que la puedo parafrasear. Si el artículo anterior es mío, Sí, pensaría que puedo citarla, parafrasearla para iniciar, pero no utilizar totalmente el artículo. Pues si es la misma temática, ajá, solo que cambia si es hombre a mujer o mujer a hombre, pues pudiera de pronto tomar algunos elementos importantes que me sirvieran de insumos para empezar el nuevo artículo. ok, ok, No sé si estoy equivocada, profe. ok. Bien, pues mira, hay una posición, digamos, ahí como muy rotunda, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ¿qué me sirve de lo que ya escribí? ¿Cierto? Digamos que desde esta perspectiva, la invitación que se hace es un rotundo no. O sea, prácticamente es, si estás escribiendo, tomando, digamos, de un estudio previo, la misma introducción, parafraseándola, ¿cierto? De alguna forma, digamos que la pregunta que uno se hace como lector es, ¿y por qué no presentó los resultados de hombre y mujer en ese artículo pasado? ¿Sí? ¿No será que está haciendo una mala práctica en el sentido de querer generar más artículos de un estudio cuando en realidad pues no hay variaciones entre, entre, entre la emotividad, digamos, del problema, ¿no? Lo que a uno le interesa como investigador. Entonces aquí digamos que lo esencial, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con merece, o sea, cada investigación nueva merece que yo posicione, digamos, qué es lo que hace que sea interesante para usted como lector eh, este estudio nuevo que estoy planteando. Y eso significa entonces, si puedo tener algunas ideas de mi artículo previo, puedo inclusive citar ese artículo previo dentro de mi introducción. Pero entonces qué es lo que estoy aportando, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que hace que sea necesario investigarlo ahora en mujeres, por poner un ejemplo? ¿Sí? Y desde esa perspectiva, mire que a veces uno, claro, em, es el mismo, digamos, básicamente lo único que cambia, ¿cierto? Es la población. La población, digamos, quiero ver efectividad de un tratamiento sobre un desenlace en salud. Ya tengo uno escrito, publicado, y entonces aquí un poco es, desde esta perspectiva, una nueva introducción siempre será mejor vista, ¿vale? Porque es un poco difícil hacer este parafraseo. Igual, eh, habrán algunas ideas potentes que uno tiene, ¿cierto? Que pues uno nunca escribe igual, ¿cierto? Entonces uno puede decir, bueno, esta idea que tuve en este artículo, ¿cómo la estoy percibiendo hoy en día? ¿Sigue igual? Es decir, los mismos datos que presenté de introducción en términos de número de mujeres, por ejemplo, con síntomas emocionales, o número de hombres que presenté en su momento con síntomas emocionales, sigue siendo vigente o ha subido, ha disminuido. Entonces esas actualizaciones muchas veces también son pertinentes. Entonces desde esta perspectiva, la introducción casi que merecería, digamos, una nueva introducción cada que hacemos un manuscrito. Muchas veces también, digamos que cuando uno copia y pega, digamos que como que inhibe su genio creativo, ¿no? Entonces, a veces uno puede decir, vení, no, tengo este publicado,
voy a escribirme algunas ideas, voy a leer nuevamente la introducción y a partir de ahí voy a escribir algunas ideas nuevas y voy a desarrollar desde una perspectiva nueva ese argumento que tenía. Puede ser porque hay actualización de datos, actualización de referencias, eh, pues porque finalmente pretender decir algo nuevo, nuevo, pues es imposible, ¿cierto? O sea, eh, pero sí es importante como entender que la introducción que planteamos va a ser siempre una nueva introducción. Con relación a los métodos, eh, simplemente la finalidad del método es que la persona cuando lo lea entienda cómo fue estudiado pues, el problema que se abordó. Aquí es donde entra Equator Network. Aquí es donde entra las recomendaciones según los tipos de diseño. Y desde esa perspectiva, ustedes van a ver que es muy sencillo realmente cuando le damos clic al link de Equator Network, nos despliega los tipos de diseño que nosotros podemos seguir. Y cada uno de ellos tiene su explicación, o sea, nos indica por qué, digamos, deberíamos de hablar sobre los métodos de análisis estadístico que seguimos en el estudio. De pronto no lo explicité lo suficiente. Eh, y eso, digamos, que nos ayuda. Y para eso también son los pares revisores, los pares lectores. Muchas veces uno cree que es súper claro sus métodos, entonces utilizamos Equator como para precisarlos aún más, lo enviamos acorde a la revista y el par dice, pues, que es experto, digamos, en ese método. De pronto nos dice que no ha sido muy claro uno de los puntos que describimos o mencionamos. Incluir entonces información detallada, porque en últimas lo que buscamos es la reproductividad de la ciencia. Si yo puedo reproducir el experimento o reproducir la investigación, significa que mi método quedó bien escrito. Si ya hay un procedimiento que está previamente publicado, es recomendable pues, citarlo. Digamos que no necesitamos describir algo que ya hemos descrito en trabajos previos. De pronto, un trabajo de nosotros que ya publicamos donde describíamos cómo recolectábamos los datos. Entonces yo puedo citarlo y aquí hacer una presentación general de esto, porque es importante hacer una presentación general, o sea, no decir, nosotros seguimos el procedimiento reportado previamente porque el lector le va a tocar salir del texto para ir a buscar el procedimiento. Entonces, un poco hacemos una idea general del procedimiento, pero los detalles están en el artículo que se referencia. Es importante entonces todo lo que hemos utilizado, mencionarlo. Instrumentos, equipos, software, absolutamente todo lo que haya sido necesario para poder que el otro pueda reproducir nuestro estudio debe quedar declarado en los métodos. Muchas veces los comités de éticas actualmente se usa que si tenemos experimentos con animales, o sea, intervienen, recogemos datos en animales o recogemos datos en humanos, pues debemos de garantizar que cumplimos con los estándares éticos. Entonces, normalmente nosotros debemos de contar con la aprobación del comité de ética, donde se especifique que tenemos el aval, el nombre de la institución donde se está dando. A veces por la anonimidad del manuscrito, o sea, cuando vamos a enviar, nos piden un manuscrito como anonimizado para pares. eh, o yo también puedo, como autor, decir que quiero que conozcan mi nombre, o sea, que sepan que están leyendo mi trabajo y no lo anonimizo. Eso es, digamos, otra alternativa que están ofreciendo actualmente las revistas. Pero inclusive en los datos anónimos, que a veces uno puede decir, paréntesis, se anonimiza el comité de ética para la revisión por pares, pero es necesaria en la revisión por pares saber si este trabajo que estoy revisando siguió los estándares éticos. Por eso, digamos que debemos de especificarlo, sea en el manuscrito, sea en la carta de presentación, que vamos a ver más adelante, o en el sistema de sometimiento, digamos en la carta que le presentamos a, que hacemos en el sistema de sometimiento, o también, digamos, como un suplemento, como un anexo que cargamos como del manuscrito.
Y los editores también pueden tomar sus propias decisiones. Van a solicitar de pronto algunos elementos de prueba, o sea, muéstreme el consentimiento informado, muéstreme los instrumentos que usted aplicó. Entonces, si usted tiene los instrumentos en español, pues le toca traducírselos. Si usted tiene la valenética, le toca traducírselos, pues para la publicación en otro idioma, ¿no? Respecto a los resultados, nosotros vamos a incluir solo los datos de importancia que son prioritarios. ¿Eso qué significa? Los datos que me permiten responder al objetivo que me planteé, a lo que prometo en el título, en últimos. Eso significa que todo aquel dato que distraiga la atención, que si bien puede ser interesante, lo voy a colocar como material suplementario. Se sugiere también incluir subtítulos que permitan agrupar resultados que son similares. Entonces, por ejemplo, características sociodemográficas. Como subtítulo encontraríamos todos los resultados de esas características sociodemográficas. La recomendación acá es que los resultados los escribamos como subtítulos de los objetivos que nos hemos planteado. Por poner un ejemplo, si yo estoy evaluando el impacto de algo sobre algo, entonces mi subtítulo sería impacto de esto sobre esto. Ese sería lo que, para que yo como lector diga, voy a leer esto que me interesa. Por lo tanto, los resultados deben ser muy claros y fáciles de entender. Cuando exista, digamos, algún tipo de exigencia, digamos, experta, ¿cierto? En la interpretación, pues yo le voy a hacer la interpretación, porque a mí lo que me interesa es que el otro me entienda para que luego me cite, porque si no me entiende, no me cita, en últimas, porque no puede usar mi trabajo para su trabajo. Entonces, no es confunde y reinarás, es entre más claro, reinarás, mejor dicho. Explicita entonces los resultados que son principales, ¿ves? Y aquí se vuelve un poco como ser redundantes, quizás, porque es insistir en términos de lo que tenemos, en términos de lo que encontramos, y que eso quede explicitado dentro del manuscrito. ¿Cuántas veces debemos de repetirlo? Eh, Idealmente, si ha quedado claro, con una sola vez es suficiente. Caracterizar entonces los resultados que sean atípicos o inesperados. A veces no queremos que se den cuenta y resulta que el revisor nos dice, y este dato que está aquí nos llama la atención sobre él y nosotros es mejor que lo sepamos como autores y lo pongamos en los resultados de nuestro artículo para que el lector, el revisor o el lector que esté haciendo la preparación del manuscrito, diga, si tiene una inquietud, a uno le pasa mucho. Digamos, uno va leyendo y van surgiendo inquietudes y es chévere ver cómo el autor de ese manuscrito, esa inquietud que uno como editor tiene, la reconoce y la aborda. Sí, no pasa de agache, pues como decimos en Colombia, sino que pone el pecho, pone el cuerpo y entonces referencia o explicita aquello que es inesperado, aquello que se salió, digamos, de lo que estaba buscando. Es bueno que los análisis estadísticos sean muy claros. El procedimiento que se siguió sea para el análisis cuantitativo o para el análisis cualitativo que pueda ser reproducible. Y en ese sentido, mm, cuando decimos esto, pues toda expresión, digamos, de, de resumen, digamos que está puesta, si es en un análisis estadístico, pues en un aspecto numérico, en un coeficiente, en un dato que nos permite eh, tener, digamos, esa garantía. Y de alguna manera, lo mismo puede suceder para los resultados cualitativos, sobre todo cuando tenemos demasiados datos. Muchas veces es importante pensar en cómo podemos presentar los hallazgos principales de forma sucinta. Incluir entonces las representaciones necesarias, sea en formato tabla, en formato figura, o si estamos utilizando, por ejemplo, escanografía o fotografía o exámenes de laboratorio, poder entonces también incluirlos con una resolución adecuada. Y eso significa también colocar como las notas apropiadas para poder leer, digamos, la, la imagen. Si usted está escribiendo los resultados de su artículo, ¿cuál de las siguientes recomendaciones usted sigue? Incluir datos primarios y secundarios,
utilizar subtítulos para mantener los resultados similares juntos, no explicitar resultados que difieren de hallazgos previos, incluir ilustraciones y figuras, incluir escalas para las fotografías y para las imágenes. Aquí digamos que voy a pasar un poquito más rápido por el tiempo que tenemos. Entonces, fíjense que como retroalimentación utilizaríamos, ¿por qué esta no? Porque realmente los secundarios no van a ir en los resultados, van a ir en el suplemento. Em, Hay que explicitar los resultados que difieran de nuestros hallazgos. O sea, si yo sé que esto está contradiciendo, debo explicitarlo, que esto se está saliendo, debo de explicitarlo. La discusión básicamente es la interpretación de los resultados. Es el apartado más importante del manuscrito porque es donde vendemos nuestros resultados y en última la discusión va a corresponder con los resultados, los va a complementar. ¿Eso qué significa? Que en los resultados yo estoy es solamente con mis datos, solo con mis datos, pero en la discusión aparecen las voces de otros autores. Entonces voy a empezar va a aparecer mi voz para tratar de complementar la interpretación, para poder entender por qué obtuve lo que obtuve, qué significa lo que obtuve, qué implicaciones tiene lo que obtuve, quién se beneficia de lo que obtuve, cómo puede ser utilizado lo que obtuve y por lo tanto me permite también compararme con estudios que hayan sido publicados previamente, no solamente estudios suyos, estudios de otros. Y por eso digamos que también es importante evitar interpretaciones que vayan más allá de los resultados, que esto es muy común, a veces eh, unos resultados los usamos para argumentar cosas que los resultados no permiten argumentar, no son suficientes para argumentar. Por ejemplo, hablar de causalidad con estudios relacionales. Decir que algo causa algo mediante un estudio observacional no es posible decirlo. Entonces, a veces, como hablamos, escribimos y nos corresponde a nosotros, pues, cuidar, digamos, las implicaciones de lo que tenemos. Expresiones que sean ambiguas. Digamos que si yo digo enfermedades mentales, pues me interesa más bien ser más preciso. ¿Cuáles enfermedades mentales me estoy refiriendo? Términos que nunca he utilizado y aparecen en la discusión, nunca definí, nunca mencioné, también debería de evitarlos. Y aquí es importante entonces la consistencia, porque a veces uno dice, wow, es que estoy usando el mismo concepto, pues para no repetir voy a utilizar, digamos, otro concepto similar, cercano, y eso lo que hace en últimas es confundir al lector. Solamente usamos esos sinónimos es en el título y en las palabras clave, pero al interior del texto usamos los mismos conceptos que usamos en el título o los mismos conceptos que estamos usando en las palabras clave para ser consistentes. Y debo yo entonces de haberlo explicitado. Cualquier especulación basada en la imaginación, evitarla, que es un poco relacionado con esto, ir más allá de los resultados. Muchas veces, a veces sin resultados, que me pongo a interpretar. Y pues ahí ya estaríamos en el ámbito imaginativo, especulativo, y no. Con las conclusiones, no es un resumen, sería visto, ¿qué encontré? O sea, cuando a uno le dice al estudiante, bueno, a ver, pero ¿eso qué significa? ¿Eso usted qué tanto me está diciendo puntualmente? Dígame qué es. Pues bien, la conclusión es para eso, para que nosotros tengamos claro los mensajes clave de nuestro manuscrito. En últimas, lo que hace la conclusión es justificar nuestro trabajo. Como que uno dice, bueno, yo pensaba hacer esto, hice todo eso, ¿qué fue lo que encontré? Y eso que encontré me da cuenta de la razón por la cual lo estoy desarrollando, la importancia que tiene. Entonces, en ese orden de ideas, nos permite contextualizar mi trabajo en relación a lo que se sabe actualmente, cómo mi trabajo está aportando a lo que se sabe, lo está incrementando, qué es lo que hace específico mi resultado, mi mensaje como investigador. O sea, a partir de esta investigación puedo decir esto. Y eso que estoy diciendo, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cómo está mejorando la ciencia en últimas? Y pues también usamos la conclusión para sugerir investigaciones futuras. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en últimas esto es como el mensaje para la casa. A veces uno ve conclusiones y dice, bueno, voy a leerlas. Y las conclusiones en últimas son esos hallazgos más importantes del estudio que justifican el estudio y que a su vez sugieren futuras investigaciones.
En los agradecimientos, podemos agradecer a los asesores, los soportes financieros, cualquier persona que nos haya colaborado en la transcripción o en la lectura. Mira, te los mandé para que me des tu opinión, ¿vale? Cualquier donación que se hace, también lo agradecemos en este apartado. Respecto a las referencias, la idea es no utilizar demasiadas referencias. ¿Cuál es la finalidad de esto? Porque muchas revistas también nos van a decir máximo número de referencias. Entonces, esas referencias tienen que ser referencias que estén ligadas a nuestra investigación, que sean ojalá recientes. Ayer decíamos, ojalá de los últimos 2 o 3 años. Nos han enseñado un poco como últimos 5 años, últimos 10 años. Pero la velocidad con la que se está publicando, estamos hablando de entre más pertinente, mejor. ¿Y dónde debe ser más pertinente y mejor? Las referencias en la discusión. Por ejemplo, yo como editor, lo que reviso es en la discusión, miro si las referencias son actuales, porque las conclusiones que están discutiendo, los hallazgos que están discutiendo, no tiene sentido que los discutan con referencias de hace 10 años, de hace 20 años. La pregunta es, ¿sigue siendo pertinente el mensaje? Si estoy discutiendo con ciencia pasada, a no ser que pues es una obligatoria referencia que ha dado eh, altamente citada, que ha generado mucho impacto dentro de la comunidad científica. Pero digamos que ese impacto yo tengo que contextualizarlo a hoy. Entonces, también es importante que nos aseguremos de que, porque muchas de las erratas de los artículos a veces vienen es porque ponemos en voz, en palabras de eh, decimos, este autor dice, ¿no? Dice esto. El autor puede decir, yo no dije eso. Entonces es importante que sepamos de lo que estamos hablando. Hay jurados, hay revisores que nos pueden decir, yo conozco ese trabajo y ese trabajo no es suficiente para argumentar lo que usted está argumentando. Entonces es importante que conozcamos muy bien lo que estamos referenciando. Evitar el uso excesivo de autocitas. No quiere decir que no se autocite, simplemente que no lo haga en exceso. ¿Qué estaríamos hablando en exceso? Pues prácticamente el mundo según usted. No, el mundo, una partecita, digamos, de su trabajo que fundamenta esa línea de investigación, bien, chévere, pero al mismo tiempo, ¿cómo el mundo ha abordado esto? Y eso nos lleva a la siguiente idea, y es cuando yo soy dogmático, es decir, cito solo en idioma español, pues estoy, digamos, sesgado a los recursos, a la forma en la que se investiga en la región y de pronto estoy desconociendo otras formas, digamos, de hallazgos que se han hecho porque se tienen mejores técnicas, mejor tecnología, mejores recursos para la investigación que están en otros idiomas. Entonces, ahorita que podemos traducir los documentos, si bien toma tiempo, pero chévere que uno pueda decir, vale, pues voy a tener, digamos, respecto a este problema, artículos que sean recientes y que si están en otro idioma, pero considero que pueden ser pertinentes porque a veces encontramos título y resumen en inglés y el artículo está en otro idioma. Yo puedo ese artículo traducir si veo que el título y el resumen es pertinente para la discusión que estoy abordando, que me sirve para argumentar lo que estoy diciendo. Seguir la guía de autor para las referencias es supremamente importante porque nos ahorra tiempo. Digamos, algunas revistas nos dicen corchete para las o paréntesis y pues es importante de precisar. ¿Cuál pauta vamos a seguir? Si estamos escribiendo las referencias, digamos aquí, pues citar tantas referencias como sea posible, no. Evitar citaciones al propio trabajo, no. Podemos citar. Focalizar sus referencias a una sola región, no. Asegurarnos de entender el material referenciado, sí. Esta sería, digamos que la opción que deberíamos de seguir. Cuando esto es difícil, pero entonces podemos tener ayuda, claro que sí. Mendeley.com, nosotros podemos buscar artículos que estén relacionados con nuestra temática y a su vez autores que estén interesados en nuestra temática para colaborar, para revisar nuestro manuscrito. Entonces, además de una red social, también es un gestor de referencias. Y aquí, pues me gustaría que en el foro, digamos, de discusión, se animen a cuáles son sus opiniones respecto a los preprint, working paper, como para que lo podamos discutir en la sesión de mañana, que podamos decir, bueno, significa entonces que yo puedo
por apoyarme en estos recursos para mejorar mi manuscrito, ¿cuál es mi posición al respecto? ¿Cómo lo están entendiendo? Si nunca lo han escuchado, pues pueden googlearlo. Eh, no necesariamente tiene que ser correcto o incorrecto, expertos. Aquí digamos que es simplemente sintetizar la estructura del artículo. Cada una de ellas tiene su finalidad. Yo empecé por allí, entonces no lo voy a repetir también por el tiempo en el que nos encontramos. Los materiales suplementarios nosotros podemos referenciarlos, podemos decir, ver el suplemento uno de la tabla y podemos tener muchos suplementos. Y pues para evitarnos lo que pasó el día de ayer, vamos a utilizar un link, digamos, de asistencia. Entonces se los voy a compartir por el chat. Si tienen alguna pregunta, eh, este es el momento de hacerlo. Aquí, espérate que quedó como texto. No me deja, espérate, lo voy a... Sí, ya. Ahí les coloqué el link para la asistencia. Javier, dime. Pero ayer, buenas, perdón, ayer no hubo link de asistencia, Profesor, ¿cierto? buenas No, noches. ayer se hizo con llamado a lista. Ah, sí, yo estuve. Sí. Fue ahí como... ¿Y cuál fue la pregunta que dijo para revisar mañana, perdón? Bueno, pues si quieren participar en el foro de discusión que está abierto en la plataforma, ¿cuál es su posición respecto a utilizar preprints y working papers como opción para preparar sus manuscritos, para mejorar sus manuscritos? ¿Los consideran una opción para ustedes o consideran que no es una opción viable para ustedes? Eh, es importante que Ok, eso lo precisemos, o sea, porque el día de mañana vamos a irnos a esto, cómo escribir su resumen y mejorar su artículo propiamente. Entonces vamos a articular esta pregunta, que me interesa un poco conocer cuáles son sus posiciones. Pueden hacerlo en el foro o si quieren lo escriben a mano y mañana participamos, conversamos un poco al respecto, ¿vale? Profe, yo he levantado la mano. Buenas Sí, noches. buenas noches, claro, dime. Profe, es que lo que pasa es que no tengo una situación particular, pero quería saber si te la puedo preguntar ahorita después de clase o te la puedo hacer ya. Eh, sí, de una vez, de una vez. Sí, profe, es que lo que pasa es que yo tengo un problema por temas laborales de acá de la universidad para conectarme los lunes y los miércoles, pero, perdón, los lunes y los jueves, Ok, porque tengo pues temas laborales aquí con la universidad en Bogotá. ok. Entonces quería, pero estoy muy interesado y pues en el día de ayer no puedo asistir. Hoy estoy un poco perdido porque no sé en dónde se encuentra la plataforma. Digamos lo del llamado a lista, pues también quisiera saber si, por ejemplo, yo puedo ver las clases grabadas, por ejemplo, la de ayer, poderla ver en algún lugar, la de los días jueves también verla en algún lugar, profe. Y pues que de alguna manera, si hay que hacer algo, un trabajo final o qué hay que hacer, porque pues la verdad estoy súper perdido, profe. Y pues quería saber si, digamos, pues de antemano si yo puedo asistir de esa manera, sabiendo pues que no puedo los lunes y los jueves, pero pues sin embargo adelantarme en otro momento y cumplir con todo lo que se requiere para la clase, profe. Ok, sí, no hay ningún problema. Digamos que hay una situación y es que el video, digamos, de la clase de ayer, por ejemplo, a mí no me guardó. Entonces voy a preguntar es si quedó grabado de pronto en, en la sesión de la coordinación de investigación. Si no, pues básicamente lo que podemos hacer es todos los videos a partir de hoy pues, se van a estar almacenando. La presentación va a estar colgada en la plataforma. Esa plataforma, digamos que la forma de acceder, normalmente ustedes les envían un correo o ya que tú te encuentras en Bogotá, también puedes preguntarle ahí como a tus compañeros para el aula virtual de, pues de acceso. Digamos que yo, por ejemplo, eh, a mí me aparece así, mira, aula virtual San Martín. Y entro con número de cédula y, y me aparece entonces si estoy registrado en el curso al cual
con toda la información. Entonces, mira en tu correo institucional o en tu correo personal, donde te hayan mandado, por donde te hayas registrado, ahí te deben haber enviado la información del curso para que puedas entrar y acceder sin ningún problema. No vería problema en que los lunes y los jueves pues veas las clases grabadas. Igual puedes participar, o sea, si ves la clase y tenés alguna duda, puedes hacerlo en cualquier momento. El foro está abierto desde ayer hasta el 8 de mayo que va este curso. En cualquier momento, de lo que te surja en términos de inquietudes. ¿Cuál es el producto del curso al final? Lo que esperamos es que tú puedas generar un artículo con características de publicable y que puedas, si quieres, someterlo de una vez. Sí, que vivas el proceso completo de lo que vamos viendo aplicado a tu eh, artículo. De ahí entonces que, por ejemplo, en el PowerPoint, por ejemplo, aquí tengamos presupuestado cómo pasar, por ejemplo, de tu tesis a hacerla un artículo. Entonces, digamos que vamos a ver es herramientas que te van a favorecer un poco generar productos, ¿no? Y que esos productos tengan características que aumenten su probabilidad de ser casi que aceptados por el editor para que vaya a ser revisado por pares. Eso digamos que es como la idea en últimos del curso. Ok, profesor, muchísimas gracias. ¿Listo? Profesor, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Voy a entrar a compartir, por favor. Ah, no puedo. Espérate, dejo Puedo de compartir compartir. pantalla. Voy a dejar de compartir y un paciente, ya, ahí ya puedes compartir. Ya puedo compartir. Sí. Esto me aparece a mí en mi curso hoy y yo he tratado de buscar el foro, pero no lo veo. Foro, pero no me marca nada. No lo encuentro. Ah, ok, entonces de pronto sabes qué sucede que mm, en el foro yo puedo crear porque a mí como me aparece es crear un debate, ¿no? Entonces eh, Ah, bien. voy a crear el debate más bien y de esa manera pues ustedes por ahí pueden participar, ¿sí? Entonces de una vez, pues apenas terminemos aquí la sesión, yo me pongo en esas, como de organizar el foro y mañana me confirma si ya te aparece, ¿vale? Correcto, mil gracias. Bueno, con gusto. Bueno, bueno, nos vemos entonces. Ah, Wendy, dime. Sí, dime, Wendy. Hola, buenas noches, profe. Buenas ¿Cómo noches. está? Bien, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo no tuve la oportunidad de inscribirme a este curso cuando enviaron el link. En la Semana Santa, pues yo intenté inscribirme en el link que habían enviado y me di cuenta que el formulario ya estaba cerrado. Ok. O sea, yo entré hoy al curso porque ayer no pude por el horario de mis clases. Bueno, entré hoy, pero yo no estoy inscrita en el curso. ¿Qué puedo hacer para generar mi inscripción? Em, pues mira, por lo pronto sigue conectándote pues a las clases, ¿cierto? Cuando puedas, Ujú. compañero, y pues poder acceder. O sea, digamos que la dificultad aquí es que puedas vincularte a la plataforma y poder ver, digamos, todo. Sí, Entonces, eso estoy viendo. eso, yo pues ya lo que me encargaría yo es un poco pero hagamos el ejercicio juntos. O sea, tú, digamos, escribe a tu coordinador de investigación o como para formalizar la inscripción. Mira, yo, lo mismo que me estás diciendo, yo me quise inscribir, pero el tiempo pasó, me interesa, digamos, pues estar en el curso, ¿qué puedo hacer? Y pues yo escribirle también a la coordinadora de investigación y preguntar si todavía es posible entrar, ¿no? Yo pensaría que pues apenas estamos empezando, entonces creo que es viable que puedan entrar, ¿sí? Ok. ¿Vale? ¿Será que le puedo escribir un correo a Yuri? Sí, sí, escríbele a Judy, claro. Yo igual Ok. también, ¿vale?
Bueno, muchas gracias, profe. Listo. Vale, listo. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Listo, buenas Mañana, noches. profe. Hasta mañana. Hasta Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches.